Hola, de nuevo con ustedes, esta vez para darle continuación a lo relacionado con las leyes de Newton y las leyes de Kepler. En esta clase finalizaremos este tema. Comencemos. Bien, recordemos que en la clase anterior estuvimos hablando del movimiento circular uniforme y en él se introdujo la idea de la fuerza centrípeta. Esto acoplado un poco a las leyes de Newton, lo cual nos acercaba a una primera explicación de por qué los cuerpos podían mantenerse en órbita aún soportando una fuerza central que no los obligaba a caer al centro de la circunferencia. En todo caso, lo que vamos a hacer ahora en esta segunda parte es justamente lo que dice este título, de las órbitas circulares a las órbitas elípticas. Vamos a tratar de plantearnos ahora el problema un poco más amplio en el sentido de que vamos a tratar las leyes de Kepler. Recordemos, por ejemplo, que la primera ley de Kepler nos decía que los planetas se mueven en órbitas elípticas y hasta el momento lo que nosotros hemos podido explicar es que cualquier movimiento bajo una fuerza central podría seguir una órbita circular. Pero vamos a ver cómo podemos explicar este tipo de comportamiento desde una forma casi intuitiva, dijera yo, por la manera como nosotros tratamos la fuerza. Pero que recuerden aquello de que las fuerzas que están en la dirección de la velocidad sencillamente o adelantan o frenan el objeto, pero las fuerzas que son perpendiculares a ellas sencillamente le cambian de dirección, como en el caso del movimiento circular uniforme. Veamos cómo pueden actuar este tipo de fuerzas. Supongamos efectivamente un cuerpo orbitando al Sol, en la cercanía del Sol, soportando una fuerza central que sería la fuerza de gravedad y moviéndose con una velocidad v sub 0, que no necesariamente es la velocidad que lo mantendría en un movimiento circular. Si esta velocidad es lo suficientemente grande para sacarlo de la circunferencia en cualquiera de los casos, lo que tendríamos que en una posición siguiente el cuerpo se estaría comportando de esta manera. Aquí voy a intentar hacer algo que es ampliar el dibujo un poco. Se trata de ver este tipo de cosas que está aquí. La fuerza de gravedad, en este caso como una fuerza central, estaría desviando el objeto en esta dirección, pero ya no necesariamente en una circunferencia. Es más, si lo vemos un poquito con detalle, tendríamos lo siguiente, que esa fuerza, en todo caso, tendría una componente, esta es la fuerza, tendría una componente perpendicular a la velocidad. Esta componente lo que va a hacer es que le va a cambiar la dirección a la velocidad, pero tiene una pequeña componente por aquí, por este lado, en dirección contraria a la velocidad, lo cual nos dice que esta componente de la fuerza está frenando el objeto. Un poco más allá, veríamos que el objeto se encontraría aquí, en esta posición. Hagamos lo mismo, ampliémoslo un poquito más y veamos entonces lo siguiente. En ese caso tendríamos ahora esto así de esta forma. La fuerza de gravedad, como una fuerza central, estaría apuntando en esta dirección. Con una componente perpendicular a la velocidad, aquí se ve más claro, esta componente perpendicular a la velocidad lo que va a hacer es cambiar la dirección del cuerpo, la dirección de la velocidad. Pero esta fuerza que está aquí, que está de manera antiparalela, lo que va a hacer es que la velocidad se haga más pequeña, la va a ir frenando en cualquiera de los casos. De esta forma, el cuerpo va a ir cambiando su dirección de esta manera hasta que llega a un punto crítico en el cual esta fuerza, que se puede ver aquí, es perpendicular a la velocidad, no tiene componente hacia el otro lado, y esta fuerza perpendicular a la velocidad va a hacer que este cuerpo retorne nuevamente al punto de partida, bajo una acción muy parecida a lo que está ocurriendo por aquí, por este lado. Vamos a ampliarlo de nuevo para intentar verlo lo más claro. En este caso tendríamos que la fuerza sería esta que está aquí, con una componente en esta dirección perpendicular a la velocidad, que es la que sigue cambiándole la dirección a esto, y una componente en la misma dirección de la velocidad, lo que implica que esta fuerza ahora está haciendo que crezca la velocidad, que se está haciendo cada vez más grande, pero siguiendo, si se quiere, estos cambios de dirección. Al final, esta fuerza, que es la fuerza central, que es la fuerza de gravedad,
terminará llevando el objeto al mismo punto de partida. Pero si lo vemos aquí un poco más o menos de manera intuitiva, como les dije, esto termina llevándonos a una trayectoria básicamente elíptica, aunque no está demostrado ahí que es una elíptica, pero ya uno intuitivamente puede ver que la trayectoria es de este tipo. De hecho, no hemos recurrido a ninguna demostración matemática, que sería lo correcto para hacer esto, pero para lo cual necesitaríamos un poquito más de cálculo para darnos cuenta que efectivamente la trayectoria tiene que ser una elipse. Sencillamente un poquito de intuición y un poco de lo que vimos anteriormente en relación a la fuerza. Así, la primera ley de Kepler queda explicada satisfactoriamente a través de las leyes de Newton. Comienzan las leyes de Newton ahora a dar efectivamente ese tipo de explicación. Repito que una demostración formal quedaría para un momento donde podemos manejar esto con un poco más de cálculo. Aquí lo estamos viendo sencillamente de una manera intuitiva para demostrar efectivamente que las leyes de Kepler, por lo menos esta primera ley que aparece aquí, aquella de que los cuerpos celestes se mueven en órbitas elípticas, que los planetas se mueven en órbitas elípticas, puede ser explicada a través de una aplicación de las leyes de Newton, que como le dije anteriormente, fue algo realmente interesante cuando esas leyes salieron. De hecho, marcaron una nueva trayectoria, por decirlo de esa manera, en el estudio de la astronomía. La segunda ley de Kepler. Aquí necesito de ustedes bastante atención por lo que vamos a hacer. De hecho, vamos a proceder más o menos de la misma forma como, si mal no recuerdo, procedió Newton cuando trata de explicar esta ley. Esta ley se trata de la ley de las áreas. ¿Recuerdan aquello de que el área barrida por el radio vector y que ubica el planeta para tiempos iguales es exactamente la misma? Nosotros vamos a proceder más o menos así, de esa forma. Vamos a partir de la primera ley de Newton, que nos decía la primera ley de Newton, que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, qué sé yo, todo aquello, el cuerpo se mueve con velocidad constante. Supongamos que estamos hablando de un planeta que está ubicado aquí en ese punto A y que el cuerpo se mueve sencillamente siguiendo una línea recta porque no hay nada que lo desvíe de ahí. Como no hay nada que lo desvíe de ahí, bueno, aquí, de acuerdo a lo que tenemos aquí, este segmento de A hasta B, que lo recorre en el intervalo delta t que yo puse aquí, fijo, es exactamente, tiene la misma longitud que este segmento de B a C, que lo recorre exactamente en el mismo intervalo de tiempo. Pero vamos a ponerlo un poquito más allá para introducir de alguna manera, digamos, esas propiedades angulares que van a aparecer por allí, o de geometría en cualquiera de los casos. Supongamos que nosotros tomamos un origen justamente aquí, en este punto, y desde ahí vemos este desplazamiento. Lo que logramos ver es que aquí nosotros construimos un triángulo que tiene la base AB y tiene esta altura que le señalo aquí con el cursor. Igualmente aquí tenemos otro triángulo que tiene exactamente la misma base y, si se dan cuenta, tiene exactamente la misma altura. Veamos lo siguiente ahora. ¿Qué pasa cuando el planeta se mueve en las cercanías del Sol? Por cierto, por aquí le puse lo que es el área de un triángulo porque la vamos a utilizar un poquito por allí. ¿Qué pasa si el planeta, en vez de moverse de esta manera, se mueve bajo la acción de gravedad del Sol? Sabemos que la acción de la gravedad del Sol, por la fuerza, tal como la vimos anteriormente, es una cosa que va cambiando con el tiempo. Pero vamos a hacer la siguiente abstracción. Vamos a suponer que cuando el cuerpo llegue aquí, recibe la acción de gravedad del Sol en esta dirección. De hecho, tiene que ser radial. Recibe la fuerza de gravedad del Sol, vuelvo y repito, en esta dirección. Esto le va a provocar una desviación. Le va a provocar una desviación que lo va a llevar a un punto D, que lo marco por aquí. Ese punto D es, digamos, el punto que va a marcar la nueva trayectoria que le ha dado ese tirón que puse por aquí. Digo el tirón porque estamos diciendo que en la abstracción la fuerza de gravedad está actuando de manera instantánea aquí. Nos olvidamos de lo que está pasando en cualquiera de los otros lados. Ese tirón va a mover, va a desplazar el objeto, en vez de que siga en esta trayectoria recta, va a desplazarlo hacia acá. Quiere decir, bueno, ahora lo voy a encontrar en el punto D, y justamente este desplazamiento tiene que ser paralelo a la fuerza, que es ese tirón del que nosotros estamos hablando allí. Es esto que aparece aquí. Ahora fíjense aquí algo bien interesante.
Tal vez cuando lo detallo allí no tomo, digamos, las medidas exactas porque no se trataba de eso, sino era sencillamente demostrar la figura. Fíjense esto. Aquí aparece una figura triangular, esta que digamos S, B y D. Aparece también esta figura que ya habíamos visto, este triángulo que es SBC, que tiene el área, el SBC tiene exactamente el área de este otro triángulo que está aquí, que es SAB. Chévere, porque yo ahora quisiera demostrar que esta área, el área de SBD, es exactamente igual al área del triángulo SAB. Estos dos que aparecen aquí. Vamos a ver cómo puedo yo demostrar ese tipo de cosas. Primero fíjense lo siguiente, aquí aparece este triángulo, lo cual vamos a mover hacia este punto, lo vamos a mover hacia acá. Y también tenemos este otro triángulo que aparece aquí, que ya les dije cómo se llamaba, y vamos a moverlo también hacia acá para que vean una cosa. Ellos dos tienen este lado en común. Si nosotros utilizamos este lado en común, lo podemos tomar como la base para los dos triángulos. ¿De qué manera? Bueno, giremos este triángulo un poquito así de esta manera y giremos el otro triángulo también así de esta manera. Esto que está aquí es la base de este triángulo grande que aparece aquí, o alargado, digamos, y esto que está aquí es exactamente la misma base. La altura de este triángulo es justamente BD, que sería exactamente la misma altura de este otro triángulo. Evidentemente, de acuerdo a lo que le puse aquí, el área de un triángulo es la base por la altura sobre 2. Si los dos tienen exactamente la misma base y tienen la misma altura, esos triángulos tienen exactamente la misma área. Y esto, como lo pueden intuir ahí, tiende a justificar la segunda ley de Kepler, que es la que tiene que ver con las áreas. De hecho, yo lo que me encuentro es esto. Esta área que está aquí y esta área que está aquí son iguales. Y son iguales porque fueron estos triángulos que yo tomé aquí. Por supuesto que ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasó si no tomaste la gravedad como tal, solamente la tomaste aquí en este punto? Pero era un primer paso. Porque ¿qué pasa si yo tomo este delta T más pequeño? Lo hago cada vez más pequeño. Si yo tomo ese delta T cada vez más pequeño, que en términos de cálculo uno lo escribe así y se conoce con el nombre diferencial, yo lo que tendría es un desplazamiento pequeño así de esta forma. Y si hago lo mismo que hice anteriormente, bueno, el triángulo siguiente tendría más o menos este aspecto. Y si con este hago exactamente la misma cosa, yo tendría exactamente el mismo triángulo, tendría el triángulo semejante al que estábamos utilizando anteriormente. Y lo único que estoy diciendo, bueno, aquí estoy haciendo la abstracción de tomar el tirón de la fuerza gravitatoria aquí en este punto, aquí lo estoy tomando aquí en este punto y aquí lo estoy tomando en este punto. Por supuesto, sigue habiendo la abstracción de que no estoy tomando la fuerza de gravedad de manera continua para esta explicación. Pero bueno, yo puedo ir haciendo este tipo de cosas y miren la figura que va saliendo de ahí. Básicamente lo que va saliendo es una elipse en cualquiera de los casos. Si yo sigo haciendo muy pequeño, estaría tomando básicamente lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo en el punto continuo, lo que está sucediendo en el punto continuo, y en última instancia estaría construyendo pequeñas áreas, pequeños triángulos que tendrían exactamente la misma área si estoy tomando el mismo diferencial de tiempo, el mismo tiempo tan pequeño. Bueno, pero si yo sumo todas esas pequeñas áreas, lo único que me va a decir que para cualquier tiempo que yo tome aquí, el área va a ser el mismo si estoy tomando el mismo tiempo por aquí, por esta parte. Esto en última instancia me estaría demostrando de una manera intuitiva, tal como les dije, la segunda ley de Kepler, aquella que tiene que ver efectivamente con lo de las áreas. ¿Y qué estoy utilizando para hacer ese tipo de demostración? Estoy utilizando básicamente la idea de la fuerza de gravedad como una fuerza central aplicada en cada uno de estos puntos que corresponde al movimiento del planeta. Por cierto que hay una conclusión interesante que uno saca de la segunda ley de Kepler, que es aquella que tiene que ver con la velocidad en el perihelio y en el afelio. Pero bueno, aquí lo podemos más o menos notar de la siguiente manera. Fíjense que esta área que está aquí, de acuerdo a la segunda ley de Kepler, y ahora con esta comprobación utilizando la fuerza de gravedad, tiene que ser igual a esta área que está aquí. Pero veamos lo siguiente, aquí hay una distancia que sería la distancia más corta, que corresponde a la distancia entre el foco, que es donde está el Sol, y el perihelio, el punto más cercano al Sol. Y esta distancia sería la distancia más larga, que corresponde al punto más lejano al Sol,
que es el que llamamos afelio, y por supuesto la distancia al Sol. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro triángulo que, de acuerdo a la segunda ley de Kepler, tienen que tener exactamente la misma área. O sea, este sería este triángulo, y por aquí encontramos que este triángulo tiene como altura esto que llamé aquí HA, donde HA no es más que la distancia que hay desde el Sol hasta el afelio, por eso lo puse así de esta manera. Y por aquí tiene un desplazamiento delta X, que si bien es un pequeño arco, en la medida que yo hago el delta T pequeño, este arco tiende a ser básicamente la base de un triángulo. Lo mismo pasa por aquí, por esta parte. Este triángulo que está aquí, fíjense, tendría esta forma, y que tiene como altura tiene la distancia que hay entre el Sol y el perihelio, pero esa altura la llamé HP, por aquello de altura del perihelio, pongámoslo así. Y aquí hay de nuevo un desplazamiento que llamé delta X. Lo único que nosotros sabemos, utilizando aquello de la forma para calcular el área de un triángulo, es que aquí la base por la altura sería el área de este triángulo, un medio de la base por la altura sería el área de este triángulo, y un medio de la base por la altura sería la base de este triángulo. Olvidándolos del un medio que hay ahí, yo lo único que sé es que esta área y esta área tienen que ser iguales, entonces yo tendría algo así como esto. El HA por el delta XA, que es esto que aparece ahí, es igual al HP sobre el delta XP. Bueno, eso es básicamente la segunda ley de Kepler, ahora justificada a través de las leyes de gravitación universal. Si yo divido esto entre el tiempo, este delta X entre el tiempo, yo tendría sencillamente la velocidad del cuerpo aquí en esta parte. Y por aquí tendría la velocidad del cuerpo en esta parte cuando yo divida esto entre delta T. Es más, encontraría efectivamente que HA por la velocidad en este punto sería igual a HP, bueno, aquí cambié el orden, multiplicado por la velocidad aquí en el perihelio. Esto es algo que nos ha servido y nos va a servir más luego para hacer cálculo. El hecho de que la velocidad aquí disminuye porque aumenta esta distancia y la velocidad aquí aumenta porque disminuye esta distancia. Eso suena como un principio de conservación, y efectivamente eso es parte de un principio de conservación un poco más amplio y que va un poco más allá de lo que nosotros estamos diciendo, que se conoce como la conservación del momento angular. Hacer la conservación del momento angular aquí pudiésemos haber empezado por ahí, pero tendríamos que hacerlo justamente a través de un cálculo vectorial y posiblemente un cálculo diferencial. Pero bueno, este resultado ya había sido obtenido en algún momento, pero ahora lo estamos justificando de nuevo por la presencia de la fuerza de gravedad, de la cual no hemos dicho cuál es su forma, aunque cuando nosotros lo definimos inicialmente como el teorema o el principio de gravitación universal, dijimos sí que es igual al producto de sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los cuerpos. Eso es, digamos, lo que estaría explicando la tercera ley de Kepler. Recordemos por un momento la tercera ley de Kepler, aquella que nos decía que el período de un cuerpo que se esté moviendo en una órbita elíptica, el período elevado al cuadrado, es proporcional al semieje mayor de la elipse que es la trayectoria elevado al cubo. Esto lo sacó Kepler de observaciones. No hay como uno dice, no hay para dónde coger. Que yo pueda demostrar esto a través de las leyes de Newton no es cierto. ¿Por qué digo que no es cierto? Porque aquí, como se dice, es ingeniería inversa. Esto fue lo que le dio base, y si se quiere una de las cosas más importantes, lo que le dio base justamente a la ley de gravitación universal. Aquello de que la fuerza es proporcional con el producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los objetos. Está, si se quiere, basado o fundamentado en esa tercera ley de Kepler. ¿Y por qué está fundamentado? Bueno, porque Kepler la descubrió. Kepler descubrió esa ley y la descubrió sencillamente de manera observacional. Ahora lo que tiene que pasar es que, como Newton ha dicho que existe la gravedad y la gravedad actúa como una fuerza central, ahora la forma que tiene que tener esa fuerza tiene que adaptarse de alguna manera a la tercera ley de Kepler. ¿Por qué tiene que adaptarse? Porque eso es precisamente lo que se observa. Veamos lo siguiente. Supongamos un cuerpo que se está moviendo aquí en una elipse. Aquí tenemos que hacer un poquito de abstracción con cuidadito.
se está moviendo en una hélice y tarda en moverse un tiempo t, o sea, el periodo tarda en dar una vuelta completa, un tiempo t, y esa hélice tiene un semieje mayor a. Bueno, esto es comparable, si se quiere empezamos a buscar promedios, con un movimiento que realice un objeto o el mismo objeto en una circunferencia de radio a, tardándose el mismo periodo. ¿Y por qué digo que es en promedio? Bueno, recuerden ustedes que aquí aparece esta distancia que es la distancia al afelio y esta distancia que es la distancia al afelio. Si yo sumo esas dos cosas me da 2 veces el semieje mayor, o mejor dicho, me da el eje mayor, que es 2 veces a. Si yo saco el promedio y lo divido entre 2, encuentro que a, el semieje mayor, es el promedio de la distancia que este planeta mantiene con el Sol. De hecho, esa distancia está cambiando, pero en promedio es básicamente esto. Es como si yo viera al objeto moviéndose exactamente en una circunferencia, precisamente cuando estoy tratando los promedios. Y lo otro, bueno, chévere, sabemos que aquí, cuando se mueve en la hélice, la velocidad no es constante, sino que va cambiando. Ya vimos que en la medida que se acerca al afelio, disminuye, en la medida que se acerca al perihelio, aumenta. Pero sin embargo, si yo hago ese promedio, si yo hago el promedio que está ahí, tendría exactamente la misma velocidad con la cual yo estaría viendo este objeto moverse de esta manera. Por lo tanto, la velocidad promedio de este objeto es para mí esto, 2pi por a, que sería el perímetro de esta circunferencia dividido precisamente en el periodo. El periodo para ambos es exactamente lo mismo. Y esto que está aquí me está dando la velocidad promedio con la que se está moviendo este señor. Cuando yo comparo, vuelvo y repito, la velocidad promedio y comparo a con la distancia promedio a la que se encuentra este señor del Sol, yo con esos 2 valores estoy construyendo básicamente un movimiento circular uniforme, que sería el promedio de este señor. Pero si estas 2 cosas son equivalentes, evidentemente que yo puedo decir ahora lo siguiente. Si esto es un movimiento circular uniforme, como ya lo dijimos anteriormente, lo vimos en la anterior clase, este objeto aquí, justamente en el promedio, está sometido a una aceleración centrípeta que sería la velocidad promedio al cuadrado dividida entre a. Chévere. Está sometida a esa aceleración centrípeta porque ahora nos quedamos viendo sencillamente esto que aparece aquí, que es el promedio de este, como ya lo dije anteriormente. Pero veamos lo siguiente, si utilizamos la segunda ley de Newton, ahora nos vamos a encontrar con lo siguiente. El objeto que está sometido a esta aceleración centrípeta, y aquí lo único que hice fue sustituir la velocidad aquí en esta parte, la fuerza que él debe estar soportando es justamente la masa del planeta multiplicado por esa aceleración centrípeta. Esto es segunda ley de Newton. Y esto que yo puse aquí es básicamente la fuerza, la llamada fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta sería la única fuerza que está actuando ahí. Por lo tanto, la fuerza centrípeta no es otra cosa que la fuerza de gravedad que está soportando este planeta debido a la presencia del Sol. Y por otro lado, de acuerdo a la tercera ley de Kepler, y aquí es donde viene la cosa interesante, esta es la parte observacional, esta es la parte que yo no puedo obviar. No es que yo con las leyes de Newton voy a demostrar este señor, no, es que las leyes de Newton en todo caso tienen que adaptarse a esto que fue la parte observacional. Si nosotros ahora agarramos y sustituimos esta proporcionalidad aquí, justamente aquí en esta parte, nos vamos a encontrar con una cosa como la siguiente, que la fuerza de gravedad que hace el Sol sobre el planeta sería proporcional a esto, la masa del planeta, dividido entre el radio, que en este caso es el semieje mayor. Y ya estas cosas comienzan a tener ahora más o menos forma. ¿Y por qué digo comienzan a tener más o menos forma? Porque yo estoy utilizando esta tercera ley de Kepler justamente aquí para adaptar para adaptar esa ley de gravitación universal a esto. Tiene que darme respuesta a ese tipo de cosas. Por la tercera ley de Newton, fíjense lo siguiente. Esto es la fuerza que hace el Sol sobre el planeta. Aparece la masa del planeta dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, la fuerza que hace el Sol sobre el planeta tiene que ser la misma que hace el planeta sobre el Sol, pero en dirección contraria, por supuesto. Pero si este señor, cuando se hace sobre el planeta, es proporcional a la masa del planeta, este señor, cuando se hace sobre el Sol, o sea, cuando le evidenciamos sobre el Sol, tiene que ser proporcional
a la masa del Sol, por simetría. Tiene que haber esta simetría. Si este es proporcional a esto, esto tiene que ser proporcional a esto, pero las dos fuerzas son las mismas, por aquello del principio de acción y reacción. Y si eso es cierto, la fuerza de gravedad también sería proporcional a la masa del Sol dividido entre esa distancia al cuadrado. Pero si esta fuerza es proporcional a esto y es proporcional a esto, y esto aparece aquí como un hecho común, yo lo que tendría sencillamente es que la fuerza de gravedad es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los objetos. Y yo con esto estoy justificando de alguna manera, utilizando la tercera ley de Kepler para construir la proporcionalidad o la forma correcta que debe tener justamente la fuerza de gravedad. Y en última instancia escribimos la fuerza de gravedad para quitar este signo de proporcionalidad, para ponerla como una igualdad, decimos que esto es una constante multiplicada por el producto de las masas y dividida entre el inverso del cuadrado de la distancia. Digamos que este fue el resultado que deduce Newton usando sus leyes de movimiento y usando la observación de Kepler, por eso el título en esta lámina es de la observación al razonamiento, para llegar a construir y darle forma a toda su teoría de gravedad. Por un lado dijo que existía la gravedad y esa gravedad, a través de esa gravedad se ejercía fuerza, pero ahora le está dando forma matemática y está viendo que para que se cumpla esa tercera ley de Kepler, que es una cosa observacional, esa fuerza debe tener esta forma. Esta constante aquí es la constante de gravitación universal que no la midió Newton, la midió Cavendish un poco después y bueno, por ahí en los libros nos encontramos ese 6.67 por 10 a la menos 11 en el sistema MKS. Con esto básicamente uno concluye lo que quería para asociar entre las leyes de Kepler y las leyes de Newton. Las leyes de Newton pueden demostrar las leyes de Kepler, sin embargo, esta última forma que está aquí es justificada a través de las leyes de Kepler, de la tercera ley de Kepler, como uno dice, ingeniería a la inversa. Veamos un poquito más de esto. Algo que no sospechó, nos imaginamos que no sospechó Kepler fue esto, que en la medida que los cuerpos se van alejando, de acuerdo a la ley de Newton, la fuerza gravitacional se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Y eso por qué puede pasar? Bueno, porque a lo mejor la velocidad inicial cuando comienza es muy grande y trata de hacer, si se quiere, una elipse, trata de recorrer una elipse más grande. Cuando llega al afelio, por aquí, la velocidad se ha hecho pequeña. Pero si esta velocidad es más grande aquí en el perihelio, resulta que esta elipse, esta trayectoria es un poco más alargada. Pero en el punto de retorno, que está aquí, esta fuerza se está haciendo cada vez más pequeña. Y si la aumentamos un poquito más, ya la fuerza se hace bastante pequeña hasta que va a llegar un momento que esta fuerza es tan débil, extremadamente débil, que es incapaz de provocar que este cuerpo retorne y se quede encerrado en esa trayectoria que ya vimos que es una elipse. No, va a llegar un momento que esto es tan débil que el cuerpo prácticamente se va a desprender del Sol y va a seguir una trayectoria o va a seguir un viaje sin retorno. Van a pasar unas cosas así como esta. El retorno estaría por allá en el infinito, donde la fuerza de gravedad se hace cero y no hay nada que retorne el cuerpo a ese sistema, en todo caso. Esto es más o menos lo que vendría a completar la mecánica celeste en cuanto al Sol se refiere, en cuanto al sistema solar se refiere. Pero yo no quisiera dejar esto hasta aquí sin antes hablar de un parámetro importante que tal vez más adelante, tal vez no, seguro que más adelante lo vamos a estudiar con más detenimiento. Se trata de que cuando nosotros hablamos de una órbita elíptica, esa órbita elíptica puede tener varios perfiles, como lo vimos ahí, puede ser achatada, puede llegar a ser un círculo, puede estirarse, inclusive puede volverse en una trayectoria abierta. Eso está gobernado por un parámetro que se llama excentricidad. Y si esto que está acá, desde el centro de la elipse hasta donde se encuentra el Sol, en este caso, es lo que llamamos foco o distancia focal, y esto que está acá desde el centro de la elipse hasta el punto, uno de estos puntos extremos de la elipse es el semieje mayor, se define la excentricidad como la relación entre la distancia focal y el semieje mayor. Como podemos ver, se puede deducir que epsilon, que está aquí, que es la excentricidad, puede tomar los valores comprendidos entre 0
y 1, sin incluir al 1, mientras estamos hablando de este tipo de órbita. Es 0 si todo esto se monta aquí en el centro, pero cuando se monta aquí en el centro, vemos que la excentricidad se hace 0, la distancia focal se ha hecho 0 precisamente, y esto en última instancia tiende a ser una circunferencia. Por el contrario, si este señor se estira y se aproxima hasta 1, la elipse comienza a achatarse, comienza a ser bastante achatada, básicamente tiende a una línea. Pero las cosas no quedan ahí, porque justamente con las leyes de Newton se pueden tratar estos señores. Excentricidades mayores que 1, y cuando se tratan excentricidades mayores que 1 se está hablando justamente de órbitas abiertas, pero es que órbitas abiertas, la que habíamos comentado anteriormente, si el desplazamiento del objeto es tan grande que ya la fuerza de gravedad no puede atraerlo. En este caso estaríamos hablando de órbitas abiertas, de hecho son parábolas o hipérbolas, y en el caso de estas órbitas cerradas, que es donde estaría básicamente la elipse tal como las conocemos, estaríamos hablando de circunferencias y elipses como tal. Es posible que algunos de ustedes, al oír circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, inmediatamente recuerden una cosa que se conoce con el nombre de secciones cónicas. Efectivamente, lo que resulta de aquí son secciones cónicas que más adelante vamos a comprobar que son precisamente eso. Y cuando digo más adelante me estoy refiriendo a la tercera etapa. Espero que todos estén allí y que lo podamos deducir. Para terminar esto, quería que vieran unas características de las órbitas en el sistema solar. Más o menos cómo se comportan los planetas en cuanto a su excentricidad, y esto lo vamos a explicar después. La excentricidad de los planetas como tal, los planetas allí cerquita del Sol, varían entre 0.01 y 0.2. Si es 0.01 están próximos a una circunferencia, y la órbita de los planetas son más o menos así, de este estilo. Pero si hablamos de cometas de corto periodo y de asteroides, nos encontramos con excentricidades que irían más o menos del orden de 0.3 a 0.8. Así más o menos se comportan los cometas de corto periodo, entre ellos el Halley, que es uno de los más estudiados, tiene una excentricidad de 0.8 no sé cuánto, no recuerdo ahorita, y tiene más o menos una trayectoria así. Por cierto que ya pasó de su mitad de camino y viene de regreso, pero ese regreso va a tardar como 30 años o algo así. Además están los cometas de largo periodo, aquellos que se meten por allá en la nube de Oort, en el cinturón de Kuiper, lo que sea, que son cometas que tienen periodos de este estilo, 0.99 no sé cuánto, algo así, casi como 1, y por cierto eso significa que son muy alargados en cualquiera de los casos. Los cometas que no periódicos son cometas que a lo mejor arrancaron de la nube de Oort, del cinturón de Kuiper, y cuando pasaron cerca de los planetas grandes, estos le cambiaron de alguna manera su trayectoria, y entonces terminaron con unas excentricidades mayores que 1, un pelín mayores que 1, un poquito mayor que 1, tal que esos cometas pasarán por aquí, por el perihelio, cerquita del Sol, y se irán y no regresarán, serán expulsados del sistema solar, a menos que cambien por ahí en alguna parte de su excentricidad. Y por último, algo bien interesante que estuvo de moda hasta hace poquito, de moda digo yo, entre la parte de los astrónomos, que son los visitantes interestelares. Los visitantes interestelares tienen unas órbitas así como esta, con excentricidades muy grandes, y que por lo tanto tienen estas órbitas abiertas en las cuales se denota que ellos no están básicamente ligados al Sol, sino que pasarán, se desviarán un poco, entrarán al sistema solar, se desviarán un poco y terminarán saliendo del sistema solar durante, qué sé yo, a lo mejor en algunos miles de años, como sea. Bueno, y con esto terminamos este tema. Espero que haya sido de provecho y que nos veremos en la próxima fase de las Olimpiadas.